La Escuela de Verano de la Granda lleva más de 40 años contribuyendo a la actividad cultural de Asturias a través de un completo programa de cursos gratuitos y dirigidos por prestigiosas personalidades de todos los ámbitos. Hoy, a punto de finalizar su edición número 44, se sienta en Canal Prestoso su recién estrenado presidente, Benigno Pendas. Bueno, Benigno, encaramos ya la última recta de los cursos de la Granda 2022. ¿Qué balance hace de su primera edición al frente de la presidencia? Pues el balance es muy positivo. Aparte que yo tomaba con gran ilusión esta responsabilidad, creo que los resultados prácticos han sido muy interesantes. Hemos conseguido un gran equilibrio entre cursos, digamos, más dirigidos al público general y como los referidos a Ucrania, por ejemplo, como el de hoy mismo que vamos a hablar de justicia, y otros más específicos para sectores económicos concretos, y desde luego el balance creo que es muy, muy favorable, también por la presencia de público y por la atención de los medios, que es fundamental. Más o menos con alguna innovación, pero usted quiere seguir la estela que se venía siguiendo hasta ahora. Pero ¿cuál cree que es el gran reto de este proyecto? Pues mira, la Granda es la historia de un éxito, es decir, son 44 ediciones, que es verdaderamente una cifra importante, ¿no? La diferencia entre el chalet de la Granda y el hacerlo en un centro de una gran ciudad como es Avilés, pues naturalmente introduce también sus cambios. Vamos a hacer, ya lo hemos empezado a hacer este año, cursos más ágiles, con más temas, de menor duración, buscando más impacto en el público. Y por otra parte, el gran reto sin duda es atraer a un público más joven, alumnos de la universidad, investigadores en sus primeros años de formación, etcétera, y para eso pues estamos trabajando con la Universidad de Oviedo. Un gran reto, sin duda. Caja Rural de Asturias puede decir con mucho orgullo, y además lo dice, que lleva muchos años colaborando con esta iniciativa que genera muchísimo contenido de mucha calidad y además gratuito para la sociedad. Tocando este tema de apoyo, sobre todo institucional, incluso de la sociedad civil en general, ¿qué cree que se podría mejorar? Bueno, hay mucho que mejorar en este y en todos los proyectos de este tipo, ¿no? Yo lo primero que quiero es agradecer a muchas instituciones, a Caja Rural, por supuesto, entre ellas, pues su apoyo permanente y el hecho de que efectivamente perciba que es una forma de servir a la sociedad, pues el poder disponer de un material importante desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista socioeconómico para ofrecer a las personas interesadas. Tenemos desde luego un apoyo institucional del Principado y del Ayuntamiento de Avilés y de Gozón. A mí me gustaría que eso también se tradujera desde el punto de vista de la financiación, pues en nuevas y mejores aportaciones. El mundo de la empresa asturiana, tengo que agradecerle también que con carácter general apoya muchos de nuestros planteamientos. Y bueno, son tiempos difíciles para todos, pero creo que el proyecto es muy bueno y tengo muchas esperanzas de que en el futuro se mantenga e incluso se mejore. Sí, es muy necesario porque es que además me gustaría recalcar que es un tema gratuito, con una calidad de cursos, con mucha calidad y además mucha cantidad durante un mes, así que es importante ese apoyo para poder mantenerlo. Hablaba antes de algunos de los temas que se han tocado, el tema de Ucrania, también se ha hablado de economía circular. Hoy se toca el tema de los retos de la justicia en España y además contamos con dos exministros, Rafael Catalá y López Aguilar. Me gustaría que nos hablara un poco de cuál va a ser el enfoque de la sesión, los objetivos, por qué se introdujo en el programa. Bueno, yo creo que todos los españoles que, en fin, estamos orgullosos de nuestra transición democrática y de tener una democracia pues a la altura de lo que nos corresponde en el siglo XXI, tenemos una cierta preocupación por la imagen que a veces se transmite del Poder Judicial. Y nada mejor para plantearlo en términos objetivos pues que traer a dos personas que conocen muy bien la materia, dos exministros, uno de cada partido, junto con otros expertos, tanto de Asturias como de fuera de Asturias. ¿Cuál es el objetivo? Pues explicar la importancia que tiene el Poder Judicial en el Estado de Derecho, también en el funcionamiento de la economía, la seguridad jurídica, etcétera, y la necesidad de que se envíe a la opinión pública el mensaje de que los jueces
con carácter general o con carácter abrumadoramente general, pues son excelentes profesionales que, en fin, trabajan de una manera objetiva e imparcial y que a veces no hay que confundir las anécdotas con las categorías. Yo creo que ese es el mensaje principal que debemos transmitir. Y ya para cerrar esta charla y dejarle que se vaya a inaugurar este curso precisamente de los retos de la justicia en España, decía Severo Ochoa que los cursos de la Granda son, a ver si recuerdo bien la frase exacta, son algo así como un club selecto de la aristocracia del saber y sobre todo del aprender. ¿Considera que una iniciativa de este calado, con lo que venimos hablando, tan valoradísima por un premio Nobel como es Severo Ochoa, tiene el reconocimiento que se merece dentro y fuera de Asturias? Pues yo creo que son unos cursos muy reconocidos. La expresión de nada menos que don Severo Ochoa, como la de otros grandes que han pasado por estos cursos. Hace unos días hicimos un homenaje a Santiago Grisolía, que también fue una personalidad muy importante en ellos. Hay que recordar siempre la figura de Juan Velarde como impulsor e inspirador, de Teodoro López Cuesta en su día. Sin duda esa faceta que llamabas aristocrática es muy importante, es decir, la calidad de los profesores, pero tiene que completarse con una faceta que podríamos llamar democrática, es decir, ponerlo al alcance de todos los ciudadanos interesados, y ese es el gran reto y el gran objetivo. Es decir, tenemos a los mejores profesores, vamos a buscar efectivamente el máximo impacto social y cultural posible. Pues con esto nos quedamos, con ese gran reto. Con el gran reto de conseguir también a gente más joven. Son cursos de mucha calidad que aportan muchísimo a la sociedad asturiana, así que comparto el deseo de que llegue a más gente y de un todavía mayor apoyo institucional y de la sociedad. Yo le agradezco mucho esta charla en Canal Prestoso, le agradezco mucho que nos haya dedicado este ratito y que vaya muy bien el cierre de lo que queda de curso. Pues muchas gracias por el interés mostrado por nuestros trabajos, gracias por la colaboración de Caja Rural y esperemos que entre todos se mantenga el éxito de este proyecto. Seguro que sí, seguro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros espero que os haya gustado esta charla. Os invito a visitar la web de los cursos de la Granda. Os dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo para que veáis el programa de este año, aunque ya se vaya a finalizar, y el de otros años, conozcáis mejor el trabajo que se está haciendo y toméis nota ya para el año que viene en vuestra agenda, no perderos ninguno de los cursos de la Granda. Y os espero la semana que viene en Tendencias del Canal Prestoso.